Bueno, mis hermanos, hoy quería hablar de un tema y es el por qué se repiten las pruebas en nuestras vidas. Muchas veces nos enfrentamos a una prueba y la prueba continúa y continúa y continúa y cuando creemos que ya ha pasado, continúa y continúa y continúa, ¿sí? Y pareciera que a veces no se supera y en muchos casos, no solamente a nosotros, sino a la próxima generación le toca vivir la misma prueba. Y creo que en esta parasha vamos a encontrar una luz y una respuesta a cómo triunfar en esa serie de situaciones. Y leíamos o estamos leyendo las últimas semanas acerca de la redención del pueblo, de Pesaj, el día de hoy, de cómo el Eterno cumple su palabra a Abraham y saca a Israel, que está en Egipto. Pero vamos a empezar a ir un poquito más al pasado y ver cómo pasó todo. Y lo primero que quiero ir es a Génesis 30, 25, 26. Si algún hermano me puede ayudar, vamos a empezar con Jacob, porque creo que los paralelos pueden arrancar desde allí. Génesis 35, perdón, Génesis 30, 25 al 26. No sé si algún hermano lo tiene y me puede ayudar. Aconteció que cuando Raquel hubo dado a luz a Joseph, que Jacob dijo a Labán: envíame e iré a mi lugar y a mi tierra. Dame mis mujeres y mis hijos, por las cuales he servido contigo, y déjame ir, pues tú sabes los servicios que te he hecho. Listo, gracias, hermana. Y curiosamente eso parece un eco de la parashá o lo que hemos leído las últimas semanas. Parece también un eco de lo que está diciendo Moshe. Deja ir a mi pueblo. ¿Sí? En este caso lo dijo Jacob. Y le dijo, déjame ir con mis hijos, con todo lo que he ganado, el ganado que tenía. Y Moshe también lo está diciendo en estas parashot, en estas últimas parashot. Déjanos ir. ¿Quiénes debemos irnos? Nuestros ancianos, nuestros niños, nuestras niñas, nuestras mujeres y todo lo que hemos tenido acá, nuestras riquezas. Pero puede ser algo casual, ¿no? Pero creo que no hay casualidad y creo que la Torah nos va, o el Eterno en su Torah nos va a enseñar más paralelos y algo que Él nos quiere decir. Hay otro texto que está en Génesis 31, 22 al 23. Y al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientas consigo, y fue tras Jacob como de 7 días, y le alcanzó en el monte de Galaad. Gracias, hermana. Y ahora acá tenemos a Jacob cuando él huye, ¿cierto? De Labán. De pronto recordaremos esa parasha, hace poco pasamos por ahí. Y le dicen a Labán al tercer día que Jacob huyó. Y Labán toma a sus parientes y se va tras Jacob. ¿Y qué pasa? ¿Lo alcanza o no lo alcanza? Lo alcanza, ¿cierto? Curiosamente esto también pasó en el Éxodo. Lo vamos a escuchar en la próxima parasha. Pero también en Éxodo 14:5, si me pueden acompañar, yo lo voy a leer acá y ustedes me acompañan, mis hermanos. Dice, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo a su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció el Eterno el corazón del faraón rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Continúa diciendo, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carro de faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Piairot, delante de Baal Zephón. Y acá creo que se vuelve a repetir el mismo patrón. Si ustedes se fijan, le avisan al faraón. ¿Qué le avisan? Que el pueblo de Israel se fue. ¿Se acuerdan cuando Moshe llegó la primera vez? ¿Qué le dijo? Deja ir a mi pueblo, caminó el desierto de ¿cuántos días? De 3 días. Es lo mismo que pasó con Labán. Al tercer día le avisaron a Labán y aquí parece que es la misma escena. Y ya no con sus parientes, sino con todo el ejército, el faraón sale, los persigue y curiosamente también los alcanza. ¿Sí? Y en las dos escenas el Eterno interviene, una con Labán y una con el faraón, para salvar a su pueblo. Finalmente, pues nosotros ya conocemos la historia de Jacob, supera a Labán, supera a Esaf, llega a la tierra
termina su exilio, llega a la tierra de la promesa y nosotros pensaríamos que listo, que todo estuvo bien. Otra vez ya está Am Israel, o Ben Israel, como nos enseñaba Joseph esta mañana, el hermano Joseph, y ya están en su tierra, pero vuelve a pasar algo. Vuelven a aparecer en el exilio, que es el origen precisamente del libro de Shemot. ¿Por qué el pueblo de Israel apareció en Egipto? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó a la familia de Jacob? Por causa del hambre, ¿cierto? ¿Y quién es el protagonista de toda esa escena, de todo el libro de Shemot casi? Joseph, ¿cierto? Y aparte de la hambruna aparecieron también allá porque los patriarcas vendieron a Joseph. Y pues voy a resumir brevemente, sabemos todo lo que pasó con Joseph. Jacob tenía un hijo que amaba mucho y quería que fuera su primogénito, pero Jacob también tenía otros hijos que no estaban como muy de acuerdo con esa primogenitura y un día lo vendieron, tomaron una cabrita, la sacrificaron, empaparon la ropa de Joseph y le dijeron al papá que esto era lo que habían encontrado de Joseph, que lo reconociera o no. Y eso es un poquito de la historia de cómo apareció el pueblo en Egipto, ¿sí? Obviamente más adelante la hambruna, se encuentran con Joseph, etc. Pero esa no fue la primera vez que esto pasó. De hecho, es la segunda vez que aparece en la Torá. Si ustedes se recuerdan, hay otra escena donde tiene los mismos ingredientes. No sé si alguno se acuerda anteriormente, que tiene todos los mismos ingredientes de un primogénito, de una cabrita, de que toca salir. Isaac, ¿sí? Y bueno, con sus hijos en realidad, con Jacob y con Esaf, ¿cierto? Y si ustedes se ven, lo que los hijos le hicieron a Jacob fue lo mismo que él le había hecho a su padre años anteriores. ¿Se acuerdan la escena? Es tal cual, Jacob engaña a Isaac, que no puede ver, y dice que más adelante pronto vamos a leer esos textos, se hace pasar por el primogénito, que en ese caso era Esaf, se disfraza con, curiosamente, la piel de un cabrito, ¿sí? Y le toca aparecer en el exilio donde Labán, ¿cierto? Y todo eso es el ingrediente. Y creo que hoy, hermanos, la respuesta para cómo redimir esa situación es Pesach, ¿sí? Porque si ustedes se fijan es el mismo patrón. Hay pelea entre hermanos, en realidad hay una pelea por la primogenitura, hay un cabrito, hay un engaño al padre, y esta serie de situaciones empieza la Torá como a resaltarlas mucho. Y no sé si les pasa, esto es en el caso de la parashá, pero muchas veces nos pueden estar pasando cosas y nosotros decimos, pero es lo mismo, y es lo mismo, y Señor, y estoy pasando lo mismo, y sigo pasando lo mismo, y a veces preguntamos por qué, ¿sí? Y como les decía al inicio, creo que la Torá hoy nos va a dar la respuesta, y es Pesach, ¿sí? Hoy quiero traer una idea, escuché algunos comentarios interesantes de nuestro hermano Isaac y del rabino Foreman, y creo que dan en el blanco con este tema y me parece muy importante y quería compartirles de eso que aprendí, compartirlo con todos ustedes. Y hermanas, ¿me puedes ayudar con la primera? Esa, listo. Yo creo que hoy todos conocemos Pesach, ¿cierto? La Pascua, hoy la leímos en las lecturas y hemos estado más o menos relacionados con el ser de Pesach, con lo que se hace, cuáles son las costumbres, etcétera. Pero quiero mostrarles que hay muchas cosas que son, no sé si nos las habíamos preguntado en realidad en el ser de Pesach. Y les voy a mostrar algunas y ustedes me van a poder decir si alguna vez se la habían preguntado o si de pronto no se han dado cuenta de esa situación. Y la primera está en Éxodo 12, del 3 al 5, si alguien me puede ayudar, por favor. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. ¿Sí? El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Gracias, hermana. Y esta es la primera pregunta que quiero traerles el día de hoy.
Si hacemos un detenimiento es algo muy, muy extraño, ¿no? Las leyes de Pesach tienen algunas particularidades que a veces, como lo hemos hecho tantas veces o lo hemos leído tantas veces, puede pasar de largo, pero hay algo en el texto que el Eterno nos quiere decir. Y dice, lo que la hermana nos leyó, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes debemos tomar ¿un qué? ¿Qué animal? Un cordero, ¿cierto? Macho, ¿sí? ¿El cordero es el hijo de quién? Ahí ustedes me ayudan. De la cordera, no, de la oveja. De una oveja, sí. ¿Cierto? Y a lo largo de la Torah y a lo largo de la escritura vamos a encontrar siempre que un cordero es el hijo de una oveja, ¿sí? Y pues si vamos a un entorno natural lo vamos a encontrar correctamente. Y no sé si se dieron cuenta de algo particular en el texto. Voy a darles un tiempito breve para que ustedes vuelvan a repasar ese texto y me digan si encontraron algo raro ahí, algo como curioso. La cita es Éxodo 12, del 3 al 5. Mientras ustedes van leyendo, yo lo voy a leer en voz alta otra vez. Dice, habla toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esa es la cita. ¿Notaron algo raro, hermanos? ¿Lo tomarías de las ovejas o de las cabras? O de las cabras. Raro eso, ¿no? ¿Por qué me está metiendo una cabra acá la Torá? Si efectivamente el cordero es el hijo, no de la cordera, sino de una oveja, ¿sí? Y parece acá que empieza a haber un problema con la cabra, ¿sí? Es una cabra haciéndose pasar por alguien que se está haciendo pasar por un cordero, ¿sí? Y sabemos que no es cierto. Miren ahí la fotico, son bien diferentes, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la Torá nos está diciendo que hay una cabra? Y acuérdense que este es el presente que está viviendo el pueblo de Israel, pero hay un pasado, hay una consecuencia de por qué llegaron allá. Y está muy relacionado con Jacob y con Joseph. Entonces, les quería hacer la primera pregunta. ¿Habrá por allá algo relacionado con una cabrita con Jacob? Y fue lo que les conté hace poquito, ¿cierto? Señora, perdón. Exacto, ¿no? Raro, ¿no? Y dice que Jacob se vistió con la piel de una cabra para hacerse pasar ¿por quién? Por Esaf. Y acá, en las leyes de Pesach, también tenemos una cabrita queriéndose hacer pasar por un cordero, ¿sí? Ahora en la historia de Joseph, ¿les suena que pasó algo parecido también? Sí. ¿Con una cabra? Sí. ¿Qué recuerdan? La sangre con que mancharon la túnica de colores. ¿Y qué animal era? Una cabrita. Una cabrita. Y se la entregaron a Jacob. Y que le dije, bueno, no, ellos no le dijeron, dejaron que él sacara la conclusión. Y Jacob, ¿qué pensó? Que era la sangre de Joseph. Ahí tenemos nuestra tercer cabrita haciéndose pasar por alguien que no es. Entonces ya tenemos ahí un problema con las cabritas. ¿Listos? Y vamos a tener ese detalle ahí. Porque hay más cosas como raras en las leyes de Pesach. Vamos a leer otra, mis hermanos. Está en Éxodo 12 al 9. Ninguna cosa comerás de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo que comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Hashem, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Hashem. Amén. Gracias, mi hermana. ¿Cómo se debía preparar la ofrenda de Pesaj? Dice que tocaba asadita, bien asadita. Y podría parecer redundante, pero no hay nada redundante. Nunca en la Torah dice
ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua. La segunda cosa rara que quiero mostrarles hoy, o referencia es, ¿y por qué no en agua? ¿Por qué no podríamos hervir, sí, el corderito? ¿Por qué no hervido? Porque al asarlo la sangre se consume, o sea, se sale toda la sangre. Bueno, ahí ya habían sacado la sangrecita para hacerlo de los dinteles y todo eso, pero la preparación es, bueno, no, lo hemos leído, y bueno, ¿no? ¿Y qué tiene eso? Que sea asado o que sea crudo, parecen no ser. Por el olor grato al Eterno. Ok, y también por lo que representaba ya, ¿no? O sea, los egipcios adoraban a la deidad, ¿no? Entonces, me imagino que asado saldría mucho humo, y era como un testimonio también, ¿no? De lo que estaban haciendo. Pero hay algo muy curioso también en la historia de Joseph. Y como les digo, ningún detalle de la Torá pasa por alto. ¿Será que en la historia de Joseph hay un tema con agua? ¿Que ustedes recuerden? ¿Sí? ¿Recuerdas? Ok, vamos a leer ese texto, muy bien, es ese. Génesis 37, 24 al 25. Vamos a tener los dedos ahí entre Génesis y Éxodo para estar yendo y viniendo. Génesis 37, 24, 25. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces mire que en la Torá dice que la cisterna donde echaron a Joseph estaba vacía, ¿sí? Listo, con eso ya tenemos mucha información, pero adicional nos dice que no había agua, ¿sí? O sea, bueno, sí, está vacía, listo, ya. No es necesario que nos diga que no había agua, pero la Torá nos dice y no había agua. Y curiosamente, el Corbán Pesaj o el cordero de Pesaj no debe tener agua alrededor, ¿sí? No se le puede poner agua, ¿sí? Es asado al fuego. Y muy claramente dice, no cocido en agua. Bueno, es una foto de Joseph. No sé si es Joseph, pero hay alguien en un pozo sin agua. ¿Listos? Hay una tercera alusión acá y está en Éxodo 12:8. Voy a leerla acá. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Entonces sabemos que es Pesaj, y como decíamos a la hora del almuerzo, lo que debe caracterizar a Pesaj, adicional al cordero, es que las hierbas amargas y el pan, ¿cierto? Y amargura y pan son dos ingredientes claves en Pesaj. Y vuelvo a preguntarles acá, ¿cuándo se unió entonces la amargura? Estamos haciendo un recuento de que Pesaj nos está mandando también a un tema del pasado, a darnos cuenta que algo no se hizo bien en el pasado y nos lo está trayendo al presente, precisamente para solucionar el punto ahí. Y el pasado es la historia de Jacob y es la historia de Joseph, ¿sí? Y cuando se unió la amargura y el pan en la historia de Jacob, ¿se acuerdan? ¿Recuerdan algo que haya pasado que tenga que esos dos ingredientes, pan y amargura, en la historia de Jacob y de Esaf? ¿No recuerdan? Bueno, vamos a ver la venta, hermanos. Vámonos a Génesis. Es la historia del engaño de Jacob hacia Isaac, haciéndose pasar por Esaú. Está en Génesis 27. Vamos a leer desde el 15 y el 16. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaf, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con todas las pieles de los cabritos. Entonces ahí aparece el cabrito. Vamos a seguir leyendo más adelante. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces ahí aparece el primer ingrediente de Pesaj, o uno de los ingredientes fundamentales, el pan. ¿Sí? Y la amargura. ¿Dónde piensan que hay amargura? No dice hierbas amargas en esta historia, pero sí amargura. Ven acá, en esta historia de la venta, perdón, del engaño de Jacob, temas de amargura.
¿Sí? ¿Dónde? Con Esaf. Y es más adelante, de hecho lo vamos a leer desde el verso 31, voy a leer, dice, e hizo él también, acá está hablando de Esaf, de Esaú, dice, e hizo él también guisados y se los llevó a su padre y le dijo, levántese mi padre y coma la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaf. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio? Y comí de todo antes que tú vinieses. Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaf oyó las palabras de su padre, clamó con una, miren acá la palabra, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación. Y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío, Gedolá Umará, dice ahí el texto hebreo. Y ahí encontramos el segundo ingrediente de Pesaj, la amargura. En este caso, ¿a quién se la causaron? A Esaf, ¿cierto? ¿Y quién era Esaf en ese momento? El primogénito, el mayor, el primogénito. Y ya la tenemos en la historia de Jacob. Ahora vamos a buscar el paralelo en la historia de Joseph y sus hermanos. ¿Listos? En el 25 dice, y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Pienso yo que de pronto el bálsamo y la mirra era amarga. Okay. Ahí en el texto que tú leíste, hermana, está un ingrediente, no es la amargura, pero está el otro ingrediente, está el pan. Entonces, después de haberle hecho a Joseph eso, de lanzarlo al pozo y la venta, dice que ¿qué hicieron los hermanos? Se sentaron a comer pan. Entonces ya tenemos otra vez el ingrediente. Y el otro ingrediente está en la bendición que Jacob le da a Joseph. Los invito a que la busquemos, está en Génesis 49. 22, 23. Y dice lo siguiente. Esta es la bendición que Jacob, su papá, le está dando a Joseph. Y dice, rama fructífera es Joseph, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y lo aborrecieron los arqueros. Entonces ahí ya tenemos la amargura. En este caso, ¿a quién se la causaron? A Joseph. Tenemos el pan y tenemos las hierbas amargas. Curiosamente es interesante los dos ingredientes que el Eterno escogió en Pesach, ¿no? Y estamos viendo cómo se recrea el pasado y el Eterno no lo deja ya escondido, sino que lo está trayendo al presente. Entonces empecemos a ver eso cuando estemos atravesando alguna prueba, mis hermanos. Empecemos a ver qué cosas estuvieron en el pasado y qué el Eterno nos está mostrando en el presente. De pronto hay algo que hice en el pasado que no fue correcto y el Eterno en su gran amor y en su gran bondad nos lo está mostrando para que lo corrijamos. Acordémonos que somos Bene Israel, como decía el hermano Joseph esta mañana. Somos hijos y como hijos el Eterno nos ama y quiere guiarnos, quiere corregirnos, quiere formarnos, pero siempre quiere el bien para nosotros. Pensemos siempre eso en medio de las pruebas que afrontamos. Vamos con la cuarta similitud. Mi hermana Steve me ayudas con la cuarta similitud y está en Éxodo 12:9. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Gracias, mi hermana. Y ahí hay una palabra muy curiosa que se ve, no la vemos desde el español, sino se ve desde el hebreo. De pronto cuando la mencione sé que se van a acordar la mayoría de esta palabra. Y dice, no lo comas crudo. ¿Sí? Medio asada en una versión, creo que en la mayoría de las versiones de nosotros dice cruda, ¿cierto? ¿Sí? Y hay una palabra muy extraña ahí, es la palabra na. Na la tradujeron como crudo, pero curiosamente na en hebreo no significa crudo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el hermano Joseph hace acá Abdalá? Y él dice, Ana, Hashem, Oshiana, por favor, eterno, sálvanos. Ana, Hashem, Otzlijana, por favor, eterno, haznos prosperar. La palabra na significa por favor. ¿Sí? Pero curiosamente ahí la Torá le cambia el significado, así como el corderito y el cabrito. Y acá na significa crudo. Es extraño, ¿no?
Desde el español, pues no lo vemos, pero en el hebreo sí, ¡boom! Como que es muy llamativo. Y esa palabra aparece en dos historias muy interesantes. La primera la voy a leer rápidamente acá, que es otra vez con Joseph, que está en Génesis 37:32. Verso 32 dice, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. ¿Alguien tiene alguna versión diferente a la Valera de pronto? Sí, ¿qué dice ese hermano? Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje. Mira lo que encontramos, esta túnica, ¿no es la de tu hijo? Listo. Bueno, creo que se escapa de pronto un sentido, el sentido del hebreo. El hebreo ahí dice esa palabra, ahí donde dice reconoce ahora, dice nahakerna, le dice reconoce por favor. Y es la misma palabra y otra vez está involucrada lo que les dije, una cabrita haciéndose pasar por alguien ahí. Y es la misma palabra que está acá relacionada con el Corban Pesaj. Curiosamente, esa palabra un capítulo más adelante, en el capítulo 38, vuelve a aparecer. Yo se las voy a leer acá. Y es Génesis 38, verso 25. Y dice lo siguiente. Está hablando de Judá y de Tamar. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro, del varón cuyas cosas son estas, estoy encinta. También dijo, Jaquerna, reconoce por favor de quién son estas cosas. El sello, el cordón y el báculo. Es la misma frase que se usa con Joseph y que está trayendo las leyes del Corban Pesach. Y curiosamente la historia de Judá y de Tamar también es una historia interesante de engaños. ¿Y se acuerdan que le prometió? ¿Cuál fue la promesa entre Judá y Tamar? Un cabrito, ¿cierto? Si le dejaba estarse con ella, le enviaría un cabrito, ¿sí? Y acá otra vez el tema de las prendas, el cabrito y el cabrito haciéndose pasar por alguien, un engaño, etc. Entonces son leyes muy, muy interesantes y particulares, de verdad. El Eterno está haciendo un trabajo espiritual, un trabajo de recordarle a sus hijos algo que está en el pasado, ¿sí? Eso es lo que el judío está sintiendo en cada Pesaj. Algo que hubo en el pasado y que se necesita arreglar en el presente. Vamos con otra. Éxodo 12:10. Y no deben dejar nada. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Muchas gracias, hermana. Por la mañana no puede haber nada del corbán, del corderito. No puede haber nada. Y la pregunta es, ¿esto pasó con Joseph? ¿Les suena? ¿Les suena parecido? ¿Qué hubiera pasado? Y pasó. ¿Recuerdan cuál es la escena? Se lo llevan. Y vamos a escuchar una frase muy parecida en boca de Rubén. En Génesis 37:29, Rubén dice lo siguiente. Voy a ver que lo busquen y ya lo leo acá también. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a Joseph adentro y se rasgó los vestidos. Entonces fíjense lo que dice la ley de Pesaj. A la mañana no debe haber nada, ¿sí? ¿Y qué pasó con Joseph? Cuando Rubén fue a buscarlo, acordémonos que Rubén era el como que se oponía, no quería mucha cosa. Cuando Rubén se acercó, ya no había nada de él, no había restos de él. Y vuelvo a decir, el lenguaje que el Eterno está usando es como un lenguaje muy pedagógico con sus hijos. ¿Sí? Les está en medio de la fiesta, les está diciendo, hay cosas que arreglar. Ese es uno de los muchos mensajes que trae la fiesta de Pesaj. Esta ley, la siguiente o esta alusión, es la que puede generar también como que algo dentro de las personas cuando la escuchan o cuando se escuchó en Egipto. Está en Éxodo 12:21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la paz. Muchas gracias, hermana. Y esta frase también tiene como una particularidad, o tiene una redundancia, si nosotros la podemos leer. Dice, saquen y tomen corderos. Simplemente podríamos haber dicho, tomen corderos, ¿sí? Moshe reunió a todos y les dijo a los ancianos, tomen los corderos. Pero les dice, saquen y tomen, ¿sí? Y en el hebreo hay una palabra
que no solamente es sacar, sino es como este movimiento, como jalar, ¿sí? O sea, da la impresión de que hay algo abajo y que lo tenemos que jalar hacia arriba. Esa es la palabra que está ahí. Y vuelvo a decir, la Torah pudo haber simplemente dicho, tomen un cordero, pero les está diciendo, saquen un cordero y tómenlo. Y otra vez viene la pregunta para ustedes, hermanos, ¿les recuerda algo a Joseph esta ley? ¿Sí? ¿En qué? Interesante, ¿no? Está en Génesis 37:28. Esa es la alusión. Y es la misma palabra que se usa acá en Pesach, lo que pasa ya con Joseph. Pasaron entonces unos mercaderes madianitas y ellos sacaron a Joseph subiéndolo del pozo y vendieron a Joseph a los ismaelitas por 20 piezas de plata y estos llevaron a Joseph a Egipto. Muchas gracias, hermana. Y que no adivinan qué palabra está ahí. Es la misma que nos está diciendo Pesach allá. Jalen y tomen. Lo que Moshe le está diciendo a los ancianos es la misma palabrita que está acá para los ismaelitas. No fueron los hermanos, sino los comerciantes sacaron a Joseph pues para el tema de la venta. Y eso ya empieza a jugar con un poquito la emoción, ¿sí? Precisamente, imagínense lo que sintieron los hermanos, o mejor dicho, que sintió Joseph cuando se reencontró con los hermanos y cuando vienen las leyes del Corban Pesach, que recuerda al pueblo con Joseph. Todo eso está detrás de Pesach. Ahora hay algo más, hay una más, por ejemplo. ¿Qué hacen después? Dice que sacan, se va Joseph, ¿sí? Mojan su sangre, mojan la sangre de la cabra, no la de Joseph, sino la de la cabra, y untan la túnica, gracias hermana, de Joseph. En Pesach vuelve a pasar lo mismo, sacrifican la ofrenda, tienen que mojar algo, una prenda, bueno, el hisopo, y tienen que untar los dinteles de la puerta. Otra vez ahí está una conexión. Y acá voy a leer textualmente una frase o un comentario del rabino Forman que me parece muy interesante sobre este tema. Dice, siempre que pasas por un trauma, no basta con salvarte del trauma. El trauma deja su huella. De alguna manera tú necesitas es que te recuperen. En esa situación no basta con que alguien aparezca mágicamente y te salve. En esa situación lo que tú necesitas es ser redimido. Curiosamente, no sé si ustedes se acuerdan en Pesach, en el Seder, en el servicio de Pesach, hay cuatro copitas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es la copa que levantó el maestro? ¿Recuerdan cuál de las cuatro es? Ajá, ¿y cuál es? ¿En qué orden? La tercera, correcto. Voy a leer acá en Lucas 22:20. Es la tercera, la que se hace después de cenar. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Y me pareció muy interesante el texto del rabino Forman porque él dice, cuando afrontamos trauma del pasado, heridas del pasado, no solamente basta con recuperarnos, sino él dice, necesitamos ser redimidos. Curiosamente, como decían acá los hermanos, la tercera copa, bueno, hay muchas tradiciones de los nombres, pero uno de los nombres es la copa de la redención, que así es el nombre de la tercera copa en algunas tradiciones. Y curiosamente es la copa en la que el maestro levanta y da el significado de que a través de su muerte vamos a ser redimidos todos, ¿sí? Él es este Goel, o él es el redentor que nos va a redimir del pasado. Continúa el rabino Forman diciendo, en esas situaciones, ser realmente redimido significa afrontar el origen de la herida, para ver lo que hiciste que esto sucediera. No solo para mirar lo que hiciste, sino para volver a vivirlo y elegir un final diferente. Es decir, el Eterno acá está usando como una pedagogía, ¿sí? Le está diciendo al pueblo, yo vi lo que hiciste en el pasado y no lo podemos dejar escondido. ¿Qué querías hacer en el pasado? Hubo muchas luchas, ¿por qué? ¿Qué era tanto la lucha que tenía Jacob y los hermanos? ¿Qué era lo que ellos anhelaban? ¿Ser los qué? Los primogénitos. ¿Y se hizo de la manera correcta? No. Hubo engaños, hubo celos,
hubo contiendas, hubo unos por otros haciéndose pasar por cosas que no eran, hubo mucho dolor, hubo mucha amargura en el proceso. Y Pesaj es la terapia para eso. Pesaj es la respuesta del Eterno. Pesaj es la oportunidad precisamente para tomar ese pasado, ponerlo delante del Eterno y permitir que Él nos redima a través del Mesías de Yeshua. Cuando leí este comentario me pareció increíble porque él habla mucho de ser redimido y como les dije, en la tradición la tercera copa se llama redención y justo de todas las 4 copas es la que el maestro toma y quedó consignada en los evangelios o en los escritos mesiánicos. El Mesías de Yeshua es el redentor nuestro, ¿sí? Es un regalo del Eterno. Y el copero fue el que se acordó de José, correcto. Más adelante vamos a tocar otro tema de la copa. Vamos a ir cerrando las relaciones de Pesaj. ¿A dónde quiere apuntar el Eterno con todo esto? Vamos a por lo menos 2 más para ir dándole un poco ya el cierre. En Éxodo 12:22. Y tomad un manojo de hisopo y mojado en la sangre que estará en un lebrillo. Y untad en el dintel de los postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Gracias, mi hermana. Y creo que todos nosotros sabemos cómo, o bueno, nos imaginamos en realidad cómo se marcaron las casas en Egipto, ¿no? Dice que debemos marcar el dintel y los 2 postes, ¿cierto? O sea, eso estaba lleno de sangre, ¿sí? Y acá es donde vuelven otra vez las palabras inusuales. Esa palabrita que está acá, saf, ¿sí? Que allá traducen como lebrillo, ¿sí? Tiene más significados. Un significado también es umbral. ¿Saben qué es el umbral de una puerta? Es la parte de abajo, ¿sí? Es como donde yo me paro acá, en la puerta. Entonces, creo que nosotros siempre lo hemos imaginado así, ¿no? O sea, cogieron el hisopo en la sangre del cordero y marcaron arriba y marcaron las puertas. Pero el texto también sugiere que había sangre, acá donde dice lebrillo, también donde dice saf, es el umbral, uno de los muchos significados de una palabra. Ustedes saben que en el hebreo es muy rico y una palabra puede tener varios significados y uno es umbral. Así más o menos se vería, según una opinión, una puerta en Egipto, llena de sangre en todos los lados, ¿sí? Y dice algo, no pueden salir de allá hasta la mañana. O sea, hay un tiempo en el que van a estar de este lado y un tiempo cuando van a poder estar del otro lado. ¿Cómo voy a aparecer al otro lado? Tengo que pasar un lugar que está lleno de sangre, ¿sí? Y creo que eso es a donde está apuntando el Eterno acá. El verso 9 dice, ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. También el hebreo nos da a entender la posición en la que estaba el corderito. Dice su cabeza con sus pies y sus entrañas, o como se ve desde el hebreo, da la impresión de que el corderito estaba en una posición fetal, ¿sí? Como hace un bebé, ¿sí? En el vientre. Y creo que allá es donde está apuntando el Eterno con la parashá, Bo, ¿sí? O con Pesaj. Correcto. Aquí hay un tema de que él dice, ok, hay mucha lucha, ¿quieren ser mis primogénitos? ¿Sí? Vamos a hacer esta vez las cosas bien. Tienen que estarse un tiempo en un lugar que van a estar acá, ¿sí? Tienen que después, en la mañana, vamos a atravesar un lugar y aquí va a haber el dintel, ¿sí? La puerta, y todos los lugares estarán llenos de sangre. Eso es un parto, ¿sí? Las hermanas, ¿sí? Bueno, y los hermanos también, ¿sí? Y básicamente la escena de un parto, ¿sí? Y fíjense el movimiento, esta es la puerta, está todo el lugar lleno de sangre y cuando salgo al otro lado, ¿qué soy ya? El primogénito, pero esta vez de una manera correcta. Pesaj es la oportunidad para hacer las cosas correctas, para redimir el pasado,
¿sí? Para en verdad, Am Israel anhelaba mucho la primogenitura, pero esta vez el Eterno dice, pero esta vez lo vamos a hacer bien. Ustedes van a ser mi primogénito. Eso fue lo que le dijeron al faraón. Deja ir a Israel, mi hijo, mi primogénito. Y Pesaj es esa oportunidad, ¿sí? Y creo que esto también habló nuestro maestro. Nuestro maestro le dijo a Nicodemo también que era necesario el nacer de nuevo. Habló del nuevo nacimiento. En Pesaj nos unimos, obviamente, con nuestro amado pueblo Israel, pero también en el Maestro nosotros tenemos la oportunidad de ser redimidos. Si el Eterno lo permite, bueno, esta mañana estábamos ya haciendo planes para Pesaj, pero que también podamos llegar allí con la oportunidad de saber que el Eterno nos puede redimir de todas esas cosas del pasado. Y como les digo, mis hermanos, nos pasa a diario. Estamos luchando contra algo y esa cosa sigue y sigue y sigue y nosotros muchas veces preguntamos, pero ¿cuándo va a acabar la prueba, Señor? Posiblemente cuando hagamos las cosas bien con ayuda del Eterno. Y eso fue lo que ocurrió en Pesaj otra vez. Todo lo que empezó con Jacob, con lo que siguió con Joseph y los hermanos, finalizó acá. El mensaje era para todo el pueblo de Israel esta vez. No van a ser los madianitas los que van a sacar la ovejita de allá, van a ser cada uno de ustedes. Jalen y tomen, tráiganla y la van a llevar a su hogar. ¿Sí? Lo que hicieron con su hermano en el pasado, tienen que arreglarlo en el presente. Y en Pesaj nos pasa algo maravilloso. Creo que Pesaj es la fiesta más, o una de las más poderosas en cuanto al tema del arrepentimiento y del nacer de nuevo por lo que hizo nuestro Señor en el madero, ¿no? Nuestro Señor Yeshua. Y toda la puja de Am Israel, o Ben a Israel, era por ser el primogénito, por ser el Hijo de Dios. El libro de Juan nos dice que nosotros hemos venido a ser llamados, ¿qué? Del Eterno, hijos de Dios, ¿sí? Dice, los que creyeron en Él les ha sido dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso es algo maravilloso. Miren todo lo que pasaba entre Jacob, Esav, los hermanos, Joseph, todo por ser el primogénito. Y hoy nos dan esa oportunidad a través del Mesías de Yeshua. Yo quiero, hermanos, para ya ir llegando al cierre, si gustan puedan ustedes cerrar los ojos y quiero narrar una historia que también pasó en Pesaj. Acá no les voy a pedir más citas, sino simplemente si quieren cerrar los ojos y poder imaginarse esa noche. ¿Sí? Voy a ir leyendo acá. Esa noche tenía la luz de la luna, dado que Pesaj es cuando la luna llena está, entonces había claridad también en esa noche. Y dice, entonces llegó Yeshua con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentados aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Yeshua les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte quedaos aquí conmigo y velad. Ese lugar, Getsemaní, o la prensa de la oliva, creo que también nos muestra mucho lo que pasó esa noche. En el pasado, para obtener el aceite de oliva, se ponían las olivitas y se trituraban con una piedra. Una piedra pasaba sobre ellas. Una piedra empezaba a triturarlas. Se exponía a una gran presión. Y eso es lo que nuestro Mesías estaba sintiendo esa noche. Un poderoso hombre, varón y profeta, como lo escriben sus discípulos, estaba diciendo, mi alma está muy triste. Hasta la muerte, quédense conmigo y velen conmigo, por favor. Le pidió a sus discípulos que no lo dejaran solo, que oraran. Previamente él había dicho que el príncipe del mundo estaba por venir. Anteriormente, minutos antes, les había dicho que el adversario los había pedido para zarandearlos. Al inicio de su ministerio, nuestro santo maestro lo enfrentó. El adversario intentó tentarlo, pero él lo venció. Pero la escritura dice que se apartó por un tiempo. Y ese tiempo había llegado nuevamente. Era esa noche, cuando el adversario otra vez iba a volver a atacar a nuestro maestro.
Y nuestro santo maestro empezó a sentirse como esa oliva, empezó a sentir todo el peso de las tinieblas contra él, todo el odio del adversario caer sobre él, todo el juicio de Dios que merecíamos, tanto yo como ustedes, mis hermanos, empezó a caer sobre él. Nuestro maestro comenzó a angustiarse. Posiblemente aquí es donde podemos recordar las palabras del Salmo 42. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Dios mío, mi alma está muy abatida dentro de mí. O lo que diría el Salmo 116. Las cuerdas de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí. Encontré la angustia y la tristeza. Eso lo sintió el Mesías esa noche. Él sintió cómo las cuerdas de la muerte lo empezaron a rodear. Él pudo sentir el terror del Sheol caer sobre él. Y dice, y solamente encontré la angustia y la tristeza. Y nuevamente le pidió a sus discípulos, 3 de sus discípulos más fieles, que no lo dejaran solo. Que por favor velaran y oraran. Pero después de 4 copas de vino, de una comida y de las altas horas de la noche en la que se encontraban, los discípulos desfallecieron de sueño y lo dejaron solo. Nuestro maestro decía, pasa de mí esta copa. Quizá recordaba lo que pasó con Abraham, ¿sí? Cómo el Eterno quería ver su obediencia, quería ver su fidelidad. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo, el Eterno lo detuvo. ¿Será que eso pudo haber pasado por la mente de nuestro maestro si el Eterno quería ver su grado de fidelidad? Pero él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Minutos antes, en la cena de Pesaj, nuestro santo maestro había cantado el Alel. El Alel es una colección de salmos desde el 113 hasta el 118. Y de su boca proféticamente había dicho, amo al Eterno, pues él ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto yo le invocaré todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Sheol. Angustia y dolor había yo hallado. Si alguien pudo decir eso, fue el Mesías Yeshua. Entonces invoqué el nombre del Eterno diciendo, oh Eterno, libra ahora mi alma. Clemente es el Eterno y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. El Eterno guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y Él me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque el Señor te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis ojos de las lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante del Eterno en la tierra de los vivos. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y pudo haber dicho otro fragmento del Alel que dice, el Eterno está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Desde la angustia invoqué al Señor y el Señor me respondió. Mejor es confiar en el Eterno que confiar en príncipes. Mi fortaleza y mi canto es el Eterno y Él ha sido mi salvación. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Eterno. Me castigó gravemente el Eterno, mas Él no me entregó a la muerte. Esta misma escena en el libro de Lucas nos dice, y se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Alguna vez le escuché al doctor Ketriel y esta pregunta siempre me fascinó. ¿Cómo el Eterno lo fortaleció a través del ángel? ¿Se han preguntado? Un medio de un hombre que está
diciendo que está lleno de aflicción, que tiene angustia, que tiene su alma turbada, que le está cayendo gotas de sangre de la cara, de la angustia y de la presión. ¿Cómo el Eterno lo pudo fortalecer en esos momentos? Es una buena pregunta, ¿no? El doctor una vez dio una respuesta que me pareció muy bonita. Me permite valorar más la obra del Mesías a diario. Él dijo, recuerdo que él dijo que el Eterno le mostró la vida de la hermana Street. El Eterno le mostró a la hermana Nora, a la hermana Magali, a mis hermanos, a cada uno de ustedes en mi vida. Y el Eterno le dijo que si él soportaba eso, nosotros íbamos a tener una nueva oportunidad, una nueva esperanza, porque nos habíamos equivocado. Y el Mesías estuvo dispuesto a aceptarlo y fue fortalecido por eso. En Isaías 53 dice que él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho por habernos redimido. Y pienso que eso está muy conectado con cómo el Eterno lo fortaleció en esa noche, con que su sacrificio nos iba a dar esperanza y oportunidad a cada uno de nosotros. Y creo que eso es algo que también debe quedar en nuestros corazones para este Pesaj, mis hermanos. Cómo el Eterno nos redimió, cómo el Eterno redime nuestro pasado y cómo esas cosas del pasado que nos lastimaron, que nos hirieron y donde nos equivocamos, si el Eterno las trae al presente, precisamente es para ayudarnos y para bendecirnos. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos miras con mucho amor y con mucha compasión. Gracias por extender tu mano para ayudarnos y para socorrernos. Gracias, Padre, porque tal vez hoy pudimos aprender un poco más de lo que le costamos al Mesías Yeshua, de tu poderoso plan, Señor, de un amor inagotable para hacernos bien. Padre, discúlpanos por todas aquellas veces que cuando una prueba ha tocado nuestras vidas, hemos dicho que estamos solos, que tal vez no te importamos, que tú no nos escuchas, que estamos lejos de ti. Pero mira todo lo que tú estás haciendo, Señor. Como mucho antes siquiera de haber nacido nosotros, el Mesías Yeshua ya nos conocía y estaba dando su vida en medio de su presión, de su angustia. Estuvo dispuesto a entregar su ser por darnos una nueva esperanza, Señor. Padre bendito, que como empezamos la oración esta mañana, no volvamos vacíos hoy, Señor. No seamos los mismos después de haber estado en tu presencia, Señor. Siga siendo una obra poderosa en cada uno de nosotros, Señor. Seguramente has hablado de nuestras vidas. Seguramente también nos has fortalecido. Nos has llamado hijos, Señor. Y si estamos pasando por una prueba, si estamos pasando por un momento de dificultad, no estamos solos. Podemos recordar poderosas frases de tu palabra. De tal manera amó Dios al mundo, que no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para salvarlo. No estamos solos. No estamos solos en medio de las pruebas. El Eterno estaba luchando por su pueblo, para un mejor porvenir, para bendecirlos, para cumplir sus promesas. Y el Eterno en verdad cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. El Eterno nos llevará de bendición en bendición, de poder en poder, de victoria en victoria. Señor amado, fortalécenos en medio de la prueba, recordando que estás con nosotros, que tu mano nunca nos ha soltado, Señor, que aunque pasemos por las aguas, estas no nos anegarán, y aunque pasemos por el fuego, este no nos quemará. Tú eres el Dios que ha extendido su mano, eres el Dios que extendió sus alas sobre nosotros. Nosotros en verdad nos hemos venido a refugiar bajo las alas del Santo de Israel. Señor, te ruego, por favor, que fortalezcas la vida de mis hermanos y de mis hermanas y de mis vidas, Señor. La vida de nuestros jóvenes, de nuestro hermano Joseph allí afuera, la vida de mis hermanos en Zoom, para recordar, Señor, el alto precio que tú has dado por nosotros. El alto precio que has dado
para darnos una mejor esperanza, un futuro, Señor. En verdad nunca estamos solos, Señor. El amor de un Padre amoroso nos rodea, uno que estuvo dispuesto a entregar su tesoro más hermoso por ayudar a nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo que pasó en Pesach, cómo bendijiste, restauraste, hiciste el bien a tu pueblo, a tu primogénito. Y gracias porque en el Mesías Yeshua también extendiste esta gran bendición a los que estábamos un tiempo lejos. En verdad nos trasladaste de las tinieblas al reino de tu Hijo, a la luz admirable, Señor. Maravillosa ha sido tu obra para con nosotros. Gracias, Padre bendito. En el nombre del Mesías Yeshua te agradecemos y bendecimos tu nombre. Amén, ve amén.